Hola, es un gusto estar con ustedes. Soy la doctora Vania González Correa, soy cirujano ortopedista y cirujano de mano. El día de hoy hablaremos sobre síndrome de túnel del carpo. Recordemos que este mes de octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Recordemos a todas las mujeres que nos rodean y la importancia que cada una de ellas tiene en nuestras vidas. No tengo conflicto de intereses en esta presentación. Como introducción, es importante mencionar la incidencia de esta patología, la cual es del 0.5 al 5.1 por mil habitantes con una incidencia acumulada del 8%. Como sabemos, es más frecuente en mujeres y más común dentro de la cuarta y quinta década de la vida. Este procedimiento es la cirugía de mano más frecuente por arriba del 1.5 por mil habitantes anuales. La anatomía. Dentro de la anatomía debemos recordar el contenido del túnel del carpo, los cuales son 9 tendones, los divididos en tendones flexores, que son 4 superficiales, 4 profundos y el flexor largo del pulgar o flexor pollicis longus, además de nuestro protagonista, el nervio mediano. El techo volar del túnel carpiano está formada por la fascia antebraquial proximalmente, el retináculo flexor o ligamento transverso del carpo y la aponeurosis tenar y músculos hipotelares distalmente. En el borde distal del túnel carpiano, el nervio mediano se divide en múltiples ramas, incluidos los nervios digitales propios del pulgar, el borde radial del dedo índice, así como el segundo y tercer nervios digitales comunes. Sabemos que la anatomía siempre tiene variantes y en este caso no es la excepción. Sabemos que está dividida en 3 variantes anatómicas, siendo la más común, representando el 46%, sale la rama tenar por arriba del retináculo. En la figura B podemos ver que tiene un origen subligamentoso, representando el 31%, y la imagen C, el 23%, tenemos que está descrito un curso transligamentoso de esta rama tenar. Estas variantes anatómicas fueron descritas por Papatanasiou en Grecia en 1968. En la fisiopatología, en esta imagen podemos ver una sección para un nervio normal y compararlo cómo va progresando a medida que van surgiendo los cambios histopatológicos. Los cambios iniciales implican cambios en la barrera hematoencefálica, se observa edema endoneural y superineural relacionado con el aumento de la presión del líquido endoneural. Los siguientes cambios histológicos que se producen son los que afectan a las capas del tejido conectivo. Entonces ocurren cambios localizados en las fibras nerviosas. Algunos fascículos parecen completamente normales, otros demuestran desmielinización. Con el aumento o duración de la compresión se notan cambios difusos de las fibras en torno a los fascículos y la degeneración es evidente tanto en las fibras nerviosas mielinizadas como las amiolínicas. El nervio mediano de los pacientes diagnosticados con síndrome del túnel del carpo, debido a la formación de edema, limita el flujo sanguíneo microvascular dentro del nervio, lo que contribuye a una isquemia localizada. El tejido sinovial inicialmente edematoso puede convertirse en fibrosis. También es probable que el nervio afectado esté atrapado por tejido cicatricial que limita el deslizamiento del nervio y contribuye a la isquemia al limitar el número total de vasos sanguíneos de nutrientes al atenuar su diámetro en reposo o durante el movimiento. En esta imagen podemos ver la sección transversal del nervio mediano en un primate. En la figura A, en la esquina superior izquierda, podemos ver un nervio mediano normal. El perineuro tiene una apariencia delgada y saludable mostrada con las flechas. Con mayor aumento se observan fibras nerviosas normales. Después de 12 meses de compresión nerviosa, se observa engrosamiento del epineuro y por lo que llegamos a la conclusión que a mayor aumento se encuentran cambios en las fibras nerviosas con adelgazamiento de la mielina. El aumento de la tensión en un nervio a través de cambios de posición o posturales puede afectar significativamente las presiones alrededor de un nervio, lo que lleva a una compresión crónica. En el túnel del carpo, por ejemplo, la simple extensión de la muñeca aumenta la presión del túnel a 40 milímetros de mercurio. Un pellizco de 1.2 kilogramos aproximadamente, que es lo que hacemos en el test de Durkheim, tienen exactamente el mismo efecto.
Los efectos mecánicos de estos cambios posturales no se han estudiado más allá de los 10 minutos, pero durante este periodo de tiempo limitado no se ha identificado ningún mecanismo para aliviar las presiones potencialmente dañinas. La duración y la intensidad de la compresión nerviosa dan lugar a un espectro de procesos fisiopatológicos que van desde un aplastamiento agudo hasta una compresión nerviosa. Lo podemos resumir en este diagrama corroborando el espectro de cambios histopatológicos que ocurren con la compresión nerviosa crónica, la cual se verá reflejada en los síntomas del paciente y las pruebas clínicas. En la etapa inicial de la compresión nerviosa aparecen las parestesias sensitivas intermitentes o el entumecimiento, que puede ser el único síntoma. Y al momento de hacer maniobras de provocación posicional y depresión pueden ser los únicos hallazgos positivos. Con una compresión nerviosa crónica más severa y degeneración valeriana, las quejas de los pacientes incluirán entumecimiento constante e incluso atrofia muscular. En la etiología, vamos a ver que hay múltiples causas, pero la mayoría de las veces no encontramos exactamente la cual es. Dentro de las conocidas, sabemos que las fracturas de radio distal, enfermedades inflamatorias, incluyendo artrosis, debido a que si recordamos cualquier cambio que ocurre dentro del túnel del carpo, pueden aumentar la presión. Esto lo vemos si hay una artrosis en los huesos del carpo, pues nos va a generar lo mismo, además del dolor que ya conocemos. También podemos encontrar tumores intrínsecos o extrínsecos del túnel del carpo y los factores de riesgo que ya mencionamos anteriormente, la edad, el género más común en mujeres, el trabajo. La mayoría de los casos del síndrome del túnel están relacionados con ya sea movimientos repetitivos de la muñeca o de los dedos, posturas forzadas mediante flexión o extensión, o apoyos prolongados sobre la palma de la mano. También movimientos repetitivos de presión o de pinza manual, golpeteo repetido y la utilización regular de herramientas que vibran o con empuñadura de talón. Las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes también sabemos que causan un mayor riesgo. La obesidad, los cambios hormonales, este es un punto importante porque está relacionado al embarazo, la lactancia o la menopausia dentro del aumento de los síntomas para túnel del carpo. Otros medicamentos que pueden causar son los anticonceptivos de vía oral, la cortisona o medicamentos para la hipertensión. Vamos a recordar rápidamente los territorios exclusivos de cada uno de los nervios, y para el nervio radial podemos evaluar usando la cara radial dorsal de la mano superficial a los músculos tenares. El nervio cubital se puede evaluar en el extremo distal del dedo meñique, y nuestro nervio a estudiar en esta ocasión se puede probar usando el extremo distal del dedo índice. Clásicamente, el síndrome del túnel del carpo presenta dolor y parestesias en la distribución sensitiva del nervio mediano, incluida la cara volar del dedo pulgar, índice, volar y radial de los dedos anulares. Los síntomas pueden ser más graves u ocurrir solo por la noche, y a menudo nos dicen los pacientes que se despiertan. Los síntomas a menudo se agravan por el agarre y por ciertas posiciones de la muñeca o los dedos. En esta imagen podemos ver una compresión severa, lo cual podemos ver muy claramente la debilidad tenar y la atrofia que tiene. En el examen físico, debemos evaluar la fuerza motora tenar y la presión de atrofia tenar. Debemos realizar pruebas de provocación, incluidas las ya conocidas Tinel, la prueba de Fallen y la prueba de compresión del nervio mediano o Durkheim. La prueba de Tinel se realiza percutiendo sobre el nervio mediano en la muñeca, el cual sabemos que es positivo cuando ocurren parestesias en la distribución del nervio mediano. La sensibilidad informada para esta prueba es muy variada, va dentro del 14 al 65%, y los falsos positivos son comunes, por lo que normalmente nos acompañamos de las otras pruebas para así tener la mayor sensibilidad. La prueba de Fallen implica que el paciente flexione la muñeca a 90 grados durante 1 minuto. Es positivo cuando ocurren parestesias en la distribución del nervio mediano.
La prueba de Fallen puede tener mayor sensibilidad y especificidad que la prueba de Tinel, aunque la sensibilidad y especificidad reportadas varían mucho. La prueba de compresión del nervio mediano o test de Durkheim consiste en la aplicación de presión sobre el nervio mediano en la muñeca, generalmente con el pulgar de nosotros, del examinador, como lo vemos en la imagen de la derecha con fondo azul. Esta prueba es positiva si se producen las parestesias en la distribución del nervio mediano. Al igual que las otras pruebas de provocación, la sensibilidad y la especificidad informadas de la prueba de compresión del túnel del carpo varían mucho. Debe de tenerse en cuenta que si la prueba de Fallen y la prueba de compresión se realizan simultáneamente como una maniobra de provocación combinada, los síntomas se desencadenan rápidamente. Una de las pruebas que más nos gustan es esta, la prueba de Scratch Collapse Test. Los brazos lo realizamos poniendo los brazos del paciente en rotación neutra del hombro y los codos en 90 grados de flexión. Luego el examinador aplica resistencia para producir una contracción isométrica en la rotación externa del hombro, que es la imagen que vemos en el extremo izquierdo, la figura A. En este ejemplo que tenemos en la imagen se muestra la exploración del nervio cubital. Si vemos, el examinador está haciendo un rascado, por lo cual tiene su mano izquierda en el codo del paciente, se realiza un rascado y es lo que vamos a hacer posteriormente. Al momento que el examinador rasca ligeramente la piel del paciente sobre la región cubital, o en este caso nosotros nos compete el túnel del carpo, para el nervio mediano, la fuerza isométrica del músculo de rotación externa del hombro se vuelve al examinador. Una pérdida de la rotación externa del hombro con colapso del brazo hacia el abdomen se clasifica como una respuesta positiva. La base neurológica de la prueba no está bien definida y puede estar relacionada con una respuesta al estímulo táctil y al aumento de la sustancia P en un área de irritación nerviosa. La especificidad de la prueba del Scratch Collapse Test es muy alta, similar al Tinel y a la prueba de compresión en la muñeca. Las pruebas falsas negativas probablemente ocurren en pacientes con enfermedad temprana o leve que aún no han desarrollado desmielinización de fibras nerviosas grandes. Los test que hacemos o los cuestionarios que normalmente hacemos en cirugía a la mano es la evaluación del estado de salud con un SF36, la discapacidad general de las extremidades superiores, la cual conocemos como DASH. Existe el DASH extenso o el DASH común, que son 30 ítems relacionados con los síntomas y función física, además de 2 subescalas del trabajo y recreación. También conocemos que está el Quick Dash, que se ha presentado evidencia con respecto de validez, confiabilidad y capacidad de respuesta. Y el Quick Dash solo tiene 11 ítems que se relacionan mayormente con las actividades de uso común. El examen electrofisiológico tiene un adecuado desempeño dentro del diagnóstico del síndrome del túnel del carpo, frente a la combinación del consenso clínico y estudios de imagen, ya sea ultrasonido de alta resolución o una resonancia magnética. Recordemos que en pacientes con síndrome de túnel del carpo también podemos realizar radiografías, inclusive que hay una proyección específica para el túnel del carpo, pero en la mayoría de los casos, si no es algo que invada el túnel, no nos va a decir más que eso. Pero sí tenemos que, obviamente, los estudios de imagen son los estándares de oro. En muchos casos que tenemos sintomatología bilateral, debemos de recordar que siempre debemos de tomar una radiografía de columna cervical, porque nos podría estar orientando hacia otra patología. Para el tratamiento, siempre tenemos 2 opciones de tratamiento, o 2 o más. En este caso tenemos el tratamiento conservador o tratamiento no quirúrgico, que siempre es recomendado incluir la modificación de la actividad física, la inmovilización neutra de la muñeca. Es muy importante recalcar la inmovilización neutra, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y la inyección de corticosteroides, que lo dejamos para casos muy específicos. También se han utilizado muchos otros tratamientos como vitamina B6, diuréticos, acupuntura láser, imanes y terapia quiropráctica, los cuales no tenemos una evidencia científica la cual nos apoye,
para tener una mejoría clínica. La ferulización es a menudo eficaz para mejorar o eliminar los síntomas del túnel del carpo, ya sea los leves o los nocturnos. Las férulas para la muñeca debemos de tenerlas a menudo los encontramos muy fácil en las casas ortopédicas. Lo que debemos de recordar siempre, todos hemos visto una férula, pero estas férulas tienen una barra metálica en la parte volar de la férula. Esta barra, nos recordamos que tiene una extensión de 20 a 30 grados, por lo que si decimos que solo en una posición neutra mejoran los síntomas, tenemos dos opciones. O esas barras son maleables, las podemos quitar, o las podemos, lo podemos poner en posición neutra o de plano retirarlas, porque ya que traen apoyo en otras partes de la férula. Si no hacemos eso, incluyendo las férulas que se venden para túnel del carpo, en la mayoría de los casos los pacientes nos van a decir que no nos van a servir o les aumentan los síntomas y los vamos a hacer un gasto innecesario. Recomendamos que el paciente use la férula solo por la noche, debido a que no se encuentran diferencias significativas entre el uso nocturno y el uso de día completo, debido a que con el uso de 24 horas modifican posturas de codo e incluso de los dedos, pudiendo aumentar los síntomas. La inyección de esteroides también se usa como una herramienta de diagnóstico en pacientes con un diagnóstico cuestionable o en pacientes con síntomas recurrentes después de la cirugía abierta o de la liberación del túnel del carpo. Sin embargo, reservamos las inyecciones de esteroides para los raros pacientes con túnel que necesitan un alivio a corto plazo. Y uno de los ejemplos a corto plazo que necesitamos un alivio pronto es durante el embarazo, que es el único que podemos poner en la balanza entre poner una inyección o dejar pasar. Cabe señalar que en un modelo animal, el único esteroide que no causa lesión nerviosa cuando se inyecta directamente al nervio es la dexametasona. O sea, entonces, si vamos a arriesgarnos a colocar un esteroide, que sea la dexametasona, pero no es lo más recomendable porque siempre hemos visto los cambios que hacen en los nervios y en los tejidos adyacentes cuando finalmente realizamos un procedimiento quirúrgico. Para el tratamiento quirúrgico, esto es totalmente debatible, es el que más nos guste, el que más tengamos a la mano, la técnica que más dominemos. Ambas técnicas requieren una curva de aprendizaje, con mayor razón las técnicas de mínima invasiva o las técnicas endoscópicas. La técnica endoscópica se describió por primera vez hace más de 20 años y a pesar de que han pasado 2 décadas, la seguridad y la eficacia de la liberación endoscópica es debatible, debido a que se han realizado múltiples ensayos controlados aleatorios que comparan la cirugía de túnel del carpo abierta y la endoscópica, y en ninguno de ellos demuestra una diferencia significativa en los resultados sintomáticos a corto o largo plazo. La cirugía abierta fue por primera vez descrita en 1973 por Talesnik, y describió la incisión estándar, que implicaba una incisión muy larga y curvilínea en la palma de la mano que se extendía hacia el tercio del antebrazo. Actualmente la incisión estándar que conocemos para la liberación la abierta la limitamos en la misma palma, pero de una longitud de 2 a 3 centímetros. Debemos recordar trazar siempre nuestras referencias. En este caso trazamos línea de Kaplan para ubicar el arco palmar superficial y una línea longitudinal que se prolongue hacia la muñeca en el borde radial del cuarto dedo. Realizamos nuestro abordaje, nuestras marcas, encontramos la polineurosis palmar misma que debemos separar para facilitar la sección proximal del retináculo flexor y su continuación con la fase antebraquial distal. Al menos el 20% de las veces se une con la rama cutánea cubital y se ve una rama cubital, la cual en su tercio distal la podemos proteger fácilmente. Para identificar el ligamento transverso del carpo se hace una disección continua hasta que se identifica una forma en V de los músculos tenar y hipotenar, la cual será nuestro límite
para realizar la disección. La división de este ligamento ocurre longitudinalmente desde esta línea en V tendinosa sobre los tendones flexores superficiales de los dedos. Bajo visión directa debemos diseccionar el ligamento transverso del carpo protegiendo el arco vascular y la rama motora del nervio mediano. Siempre debemos, ya que identificamos todas nuestras estructuras, debemos de realizar la liberación hacia proximal, debido a que si no realizamos esta, podemos contribuir al aumento de presión y de no ser realizado, podemos continuar con sintomatología posterior a la cirugía. Para la técnica endoscópica, conocemos dos técnicas, la de un portal de Agui y la de dos portales de Chau. La verdad es que la que utilizamos en la escuela de la que yo me formé, utilizamos mayormente la de un portal. Marcamos nuestros puntos de referencia anatómicos y realizamos la incisión de manera transversal de 2 centímetros de longitud a través del pliegue distal de la muñeca sobre el tendón palmaris longus y entre los tendones FCR o flexor carpis radialis y el FCU, que es el flexor carpis ulnaris. A continuación efectuamos una disección subcutánea protegiendo la rama cutánea del nervio mediano. Es bien importante realizar la limpieza y no hacer falsas vías para no estar batallando al momento de que metamos nuestra cuchilla. Para permitir la introducción ponemos dilatadores, aproximadamente 3 centímetros. La misma cuchilla tiene un medidor del cual nos vamos a apoyar para realizar el corte. Y debemos siempre tener, las marcas son muy importantes para evitar la lesión del nervio palmar. Busquemos nuestro pisiforme, busquemos siempre nuestro gancho del ganchoso y con base en ellos vamos a hacer una buena liberación del túnel del carpo. Metemos cuchilla, vemos todo realizamos el corte y una vez que realizamos el corte verificamos que todo aquello haya quedado completamente liberado. La vaina del endoscopio se mantiene contra el ligamento transverso por debajo del mismo para proteger al nervio mediano, mientras presionamos el gatillo con la cuchilla endoscópica para seccionar totalmente el retinoideo flexor. Cerramos, realizamos hemostasia, lo que podemos, es muy pequeña la incisión. Igualmente debemos de realizar la disección hacia proximal. El abordaje es más proximal que en el abordaje común de la cirugía abierta, pero es muy importante liberarlo. Si no lo liberamos, algunas veces el poco porcentaje que tenemos de recidiva, podemos ampliarlo si no lo liberamos de la manera adecuada. Resultados. En pacientes seleccionados apropiadamente, la liberación da como resultado una mejora constante de los síntomas y la satisfacción del paciente va desde un 80% hasta un 98%. La verdad es que es muy, muy amplia. Los cambios de discriminación de 2 puntos o la debilidad tenar indican una lesión grave y pueden tardar un año en mejorar, por lo que siempre debemos explicar todos estos pasos a nuestros pacientes. Se ha descrito buenos resultados, excelentes resultados y la mitad de los pacientes informaron algún grado de recidiva. A pesar de esto, la tasa de reoperación por síntomas recurrentes o persistentes es muy baja, generalmente menor al 5%. Por lo que la explicación eficiente con nuestros pacientes sobre la evolución esperada y los riesgos que el procedimiento conlleva es de vital importancia para el resultado que queremos posterior al tratamiento quirúrgico. Ha sido un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Quedo a sus órdenes.